Señor. Y quisiera, hermano, retomar un poquito lo de ayer, ¿verdad? Pero también me recuerdo que hace 15 días, el último tema que toqué hace 15 días, se lo dejé también inconcluso, ¿verdad? Y le dije, ay, se lo termino dentro de 15 días, le dije, ¿verdad? Pero el día de ayer empezamos a hablar precisamente del Salmo 103. Y hablábamos de que el Salmo 103, hermano, nos enseña a que nosotros seamos agradecidos hacia el Señor y que nosotros mostremos nuestro agradecimiento. Y decíamos que a veces vamos a tener que exhortarnos a nosotros mismos. No deberíamos de esperar que la exhortación venga quizás, hermano, del pastor, ¿verdad? Nosotros deberíamos de aprender a exhortarnos a nosotros mismos, porque a veces la exhortación del pastor a veces molesta, a veces incomoda, a veces cae mal, ¿verdad? Pero si uno aprende a exhortarse a uno mismo y que la misma palabra, cuando uno la lea, ¿verdad?, lo exhorte, eso va a hacer pues también bien. Entonces por eso David exhortaba a su alma y David le decía a su alma, alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus pecados, Él es el que sana todas tus dolencias, Él es el que te saca del hoyo de la destrucción, Él es el que te corona de favores, Él es el que te rejuvenece, Él es el que te hace que te salgan alas. Y hermanos, un sinnúmero de cosas que dice David. Pero como le decía, ¿verdad? A veces nosotros ignoramos los beneficios, ¿verdad? O no le ponemos muchita atención a los beneficios. Pero uno de los beneficios, hermano, que yo veo maravillosos que Dios, ¿verdad?, proporciona al ser humano y que Dios quiere para cada uno de nosotros, es, hermano, reprender precisamente por nosotros al devorador. Hay cosas, hermano, que dice que Él va a hacer por nosotros, pero también, hermano, nos pide que nosotros le creamos a su palabra y que nosotros también tomemos pasos y le creamos, actuemos por la fe. Y por la fe, mi amado hermano, se van a abrir precisamente puertas de bendición para nuestra vida, ¿verdad? Esto es como cuando usted por la fe, usted ve una puerta de vidrio, va, y usted va y por la fe usted cree que esa cosa va a funcionar y ¡zum!, se va a abrir, ¿verdad? Claro que si esa cosa no funciona y usted va bien seguro, solo se ve que rebota, ¡pum!, rebotó ahí porque no se abrió, hermano, la puerta, no funcionó el sensor que abría la puerta automáticamente. Pero legalmente, hermano, la palabra de Dios no falla. Nuestro Dios no sabe fallar. Aleluya. Él no sabe fallar. Entonces, Él lo que le dice al pueblo, lo leíamos en el último tema, Él le decía al pueblo de Israel, vuélvanse ustedes a mí y yo me voy a volver a ustedes. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿en qué nos hemos de volver a ti? Y Él fue bien claro cuando les dijo, vuélvanse a mí, ¿verdad?, en los diezmos y en las ofrendas. Aprendan ese principio y ustedes se van a dar cuenta, dice Malaquías 3:11. Bueno, sí, yo creo que la siervita los tiene allá, vamos a empezar desde el 3:7. Desde los días de vuestro padre os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volved a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero vosotros decís, ¿cómo hemos de volver? ¿Cómo hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Y entonces Él habla y dice, la puerta que desgraciadamente se abrió.
con maldición, ¿verdad? Estáis malditos porque vosotros la nación entera me estáis robando. Traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo. Pero por vosotros reprenderé al devorador. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, de que el enemigo siempre va a querer hacernos daño. Él quiere hacernos daño, él quiere, usted sabe que él solo vino, dice, a robar, matar y destruir. A eso vino el enemigo. Y él trata por todos los medios de lograr eso, por eso nos ataca desde todos los ángulos, desde todos los aspectos, con todo tipo de artimañas. Y nosotros debemos de aprender eso, porque de esa manera nosotros nos vamos, hermano, a cuidar. Pero el enemigo muchas veces no va a poder hacernos, hermano, daño, a menos de que nosotros voluntariamente abramos puertas. Porque de una u otra manera Dios siempre, hermano, nos protege, Dios siempre nos cuida, pero el enemigo va a buscar una ocasión, va a buscar que el ser humano, él mismo, le abra, hermano amado, una puerta. Y si nosotros no tenemos cuidado, somos nosotros los que abrimos la puerta. Esto es algo que nosotros tenemos que entender. Somos nosotros los que abrimos la puerta. Es más, Dios nos advierte a nosotros del peligro antes de que las cosas sucedan. Y Dios mismo te habla y te dice, como lo hizo precisamente, hermano, con Caín. Con Caín Dios le habló y Dios le dijo, mira, el pecado está a la puerta, te está codiciando, te desea, te quiere hacer daño. Y cuando usted lee algunas versiones, por ejemplo esta versión, Génesis 4:7, dice que el Señor le dijo a Caín, si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Pero el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Entonces ya dependía precisamente, hermano, de Caín. En Caín estaba la respuesta. Dios le dijo, tú puedes dominar precisamente el mal, el pecado. Le digo que hay una versión que estaba leyendo que dice, el pecado yace a la puerta como una fiera y está tratando de destruirte, ¿verdad? Como un tipo de devorador. Pero Caín no obedeció lo que Dios le dijo y fue Caín, él mismo, el que abrió, hermano, la puerta. Él la abrió por sí mismo. Ni siquiera el enemigo pudo entrar a la fuerza, no forzó, simple y sencillamente aprovechó la puerta que Caín mismo le abrió. Entonces somos nosotros, le digo, los que cometemos los errores. Cuando usted va a 1 de Pedro 5:8, dice 1 de Pedro 5:8, sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda como acecho, como león rugiente. ¿Y qué anda haciendo? Buscando a quien devorar. Pero anda como león rugiente, anda al acecho, buscando, acechando que se abra precisamente la puerta para devorar.
Y aquí es donde nosotros podemos ver cómo Dios quiere precisamente beneficiarnos a nosotros, bendecirnos a nosotros y reprender por nosotros a este personaje que viene, hermano, con el propósito de devorar. Pero ¿qué va a devorar él? ¿Qué quiere verdaderamente devorar el adversario, el diablo? Y se va a dar cuenta que a mucha gente ya le ha devorado, mi amado hermano, porque él devora muchas cosas. Él no solamente devora en la economía, él devora en diferentes, hermano, aspectos en la vida del creyente, de los seres humanos. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 37 y verso 20, nos vamos a dar cuenta que muchas veces el enemigo lo que quiere, hermano, devorar es precisamente nuestros sueños. Él quiere, hermano, devorar los sueños, mi amado hermano. Yo no sé si alguna vez tú has soñado algo, pero él te lo va a querer, hermano, robar. Cuando hablamos de soñar, no estoy hablando, hermano, del sueño, pues de soñar en el sentido de que te duermes, no. Estoy hablando, hermano, de aquellas cosas que tú anhelas, que tú deseas, ¿verdad? Que tú quieres alcanzar y que muchas veces sabes que son cosas que Dios ha planificado para tu vida. Entonces el enemigo, hermano, trata por todos los medios de que tú no alcances aquello, de bloquearlo, mi amado hermano. Y muchas veces lo logra, hermano. Hay gente que a veces su sueño era, hermano, predicar la palabra, se lo robaron. Hay gente, hermano, que su sueño muchas veces era quizás, hermano, ministrar en algún lugar, en la alabanza, en qué sé yo, y se lo roban. Quizás, hermano, su sueño era, le digo, cosas de esa naturaleza, y más sin embargo le fueron robadas por el enemigo. Dice: ahora pues, venid, matémoslo, arrojémoslo a uno de los pozos y diremos: una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero como diciendo, ¿verdad? A través de que una fiera lo devoró, vamos a ver precisamente en qué quedan sus sueños. Por eso nosotros tenemos que tomar autoridad, mi amado hermano, sobre todo devorador, y decirle: no, Señor, yo quiero alcanzar mis sueños. Yo quiero ser instrumento en tus manos. Yo quiero que tú me uses. Yo quiero que tu gloria se manifieste en mi vida. Yo quiero, Señor, que se manifieste precisamente cosas tuyas en mi vida. No se deje robar, no se deje engañar, no se conforme, mi amado hermano, no se conforme. Levántese a servir a Dios, levántese a cumplir su sueño. Usted puede, porque todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Aleluya. No se quede conforme ahí, hermano, devorado, ¿verdad? No deje que le devoren su sueño. Al contrario, esforcémonos. Mire otra cosa que devora, y esto es bien interesante. Proverbios capítulo 30 y verso 14. Proverbios 30, 14. Esto es interesante porque, hermano, dice que él devora por medio de la espada. Mire esto, pues, Proverbios 30, 14. Hay gente cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Pero dice: gente cuyos dientes son espadas, sus muelas son cuchillos, para devorar. Y por eso tenemos, hermano, que aprender. Porque muchas veces el enemigo precisamente quiere meterse en medio nuestro, quiere ver cómo viene a estorbar. Y muchas veces él lo que necesita es que nosotros nos prestemos. Y que nos prestemos, mi amado hermano, y desafortunadamente a veces nosotros nos prestamos
y le prestamos, hermano, un instrumento que hace mucho daño, precisamente como es nuestra, amado hermano, boca. Se la prestamos, ¿verdad? Y entonces el enemigo empieza a hacer estragos y empieza a devorar en medio de la congregación. Lo tremendo, mi amado hermano, es que nosotros tenemos que reaccionar, porque el enemigo así ha actuado. El enemigo muchas veces no cambia sus tretas. Él, hermano, no las cambia. Le funcionan y le funcionan y le funcionan, y la gente, hermano, sigue cayendo en el mismo engaño y se sigue, hermano, el enemigo aprovechando. Y por eso es que vienen precisamente los conflictos, los daños, los sufrimientos a las congregaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces, le digo, dentro del mismo cuerpo de Cristo está precisamente operando algo. Pero nosotros tenemos que reaccionar como cristianos individualmente. ¿Sí me explico? Yo tengo que reaccionar individualmente y decir: Señor, yo no me puedo prestar a esto, yo no me puedo prestar, ¿verdad?, a que de alguna manera yo termine siendo un instrumento para devorar. ¿En qué me baso, hermano? Me baso en que segunda de Samuel capítulo 2 y verso 26. Miren lo que había pasado en el pueblo de Israel. Miren cómo el enemigo fue tan astuto. Puso a pelear al mismo pueblo de Dios. Los puso a pelear. Entre ellos los puso a pelear. No había necesidad ni siquiera de enemigos externos. No había necesidad de amonitas, de esos hermanos moabitas, de amalecitas. No había necesidad de eso. No había. ¿Por qué? Porque ellos mismos se devoraban. Ellos mismos se hacían daño. Ellos mismos se atacaban. Ellos mismos. Dice, hermano, ahí en 2 de Samuel 2:26, Abner llamó a Joab. Los dos eran generales, los dos eran del pueblo de Israel. Abner llamó a Joab y le dijo: ¿devorará la espada para siempre? Devorará. Hermano, este Abner reaccionó. Dijo: ¿qué estamos haciendo? Pero si somos el pueblo de Dios, somos hermanos, ¿cómo puede ser posible que nos estemos atacando? Eso es algo, mi amado hermano, que yo he notado y he aprendido a través del tiempo. Y por eso, hermano, yo he tomado la determinación de no atacar otros ministerios, aunque no entienda cosas. Prefiero no atacar, prefiero no hablar. Pero hay gente, mi amado hermano, que sí ataca y sigue atacando, y eso es una mala, hermano, actitud. No es lo correcto, no es lo sano. Entonces Abner reacciona y dice: oye, Joab, no podemos hacer eso. La espada está devorando al pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios, somos hermanos. ¿Cómo podemos permitir esto? Y lo que tremendo es que él dice los efectos que va a producir ese devorador en medio de ellos. Lo está descubriendo Joab. Entonces dice, o Abner llamó a Joab y le dijo: ¿devorará la espada para siempre? ¿No sabes que el final será amargo? ¿No sabes que el final será amargo? Lo que va a traer al pueblo, lo que va a traer a las familias, lo que va a traer a los descendientes, va a ser amargura.
Al final el pueblo va a estar amargado. Vamos a ser un pueblo amargado. Vamos a ser un pueblo con raíces de odio, con raíces de rencor. Cuando nuestras familias se vean, no se van a ver bien. Cuando nuestros hijos se vean, no se van a ver con amor, se van a ver con rencor. No podemos permitir que la espada siga devorando para siempre, porque al final será amargo. Ahora lo exhorta, le dice: ¿hasta cuándo esperarás para decirles que se vuelvan de perseguir a sus hermanos? Entonces, ¿cómo operaba, hermano, el devorador? Entre hermanos se perseguían, entre hermanos se atacaban. Dice: ¿hasta cuándo vas a decirles que se vuelvan de hacer eso? ¿Hasta cuándo? Va a seguir esto, va a seguir y va a seguir. No va a quedar nadie. Y los pocos que queden van a terminar amargados. Entonces yo, hermano, no quiero esperar ya mucho tiempo. Es mejor decirle ahorita: hermanos, ya guardemos las espaditas. Dice amén. ¿Estamos de acuerdo? No nos dejemos, hermano amado, usar para atacarnos unos a otros. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5 y verso 15. Mire esto, qué impresionante. Eso le estaba pasando a la iglesia. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, ¡ala! Mire, hermano, ¿de qué estaban haciendo en esa iglesia? Se estaban mordiendo y se estaban devorando unos a otros. Se estaban mordiendo y se estaban devorando unos a otros. ¿Sabe quiénes? Yo conozco dos que pertenecían a esa iglesia. Uno se llamaba hermano Luis Suárez y otro se llamaba Mike Tyson. ¿Qué hace Luis Suárez? Muerde. ¿Qué hacía Tyson? Muerde, mire pues. Ah, qué tremendo. Si os mordéis y os devoráis unos a otros. Le voy a decir una cosa. ¿Quiénes creen ustedes que son los que regularmente se agarran a mordidas? Humanamente hablando. No, haciendo. Los niños, los policías, dijo aquel, los policías. Regularmente los niños. Vea que los niños son los que se muerden. De repente usted, si usted no tiene cuidado, oye que un niño grita y ya el otro niño le clavó los dientes, hermano. Lo mordió, ¿verdad? Y empieza aquello, mi amado hermano, porque es una señal muchas veces de una niñería, de actitudes todavía, hermano, no de madurez, sino de ser niños en algunos aspectos en el Señor. Entonces aquí dice: pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, tengan cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Esto va a afectar, hermano, eso afectaría a la congregación. Por eso, mire, diga: yo no voy a morder, yo no voy a morder, aleluya. Renuncio a ser policía, como dijo aquel, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Mire, pero todo está en nosotros. Escuche esto, todo está en nosotros, todo depende de nosotros, si nosotros queremos cerrar las puertas. Por eso, 2 Corintios 11:20. El problema es, hermano, dice 2 Corintios 11:20, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno se aprovecha de vosotros, si alguno se exalta a sí mismo, si alguno os golpea en el rostro. Pero toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora.
Entonces se tolera, hermano, al devorador. Se permite, hermano, que el devorador actúe. Y por eso le digo, nosotros no debemos de permitirlo. ¿Sabe? Esto es bien interesante lo que le voy a decir. ¿Sabe usted, hermano, lo que David hizo legalmente cuando mandó a matar a Urías? Usted se da cuenta que David, hermano, le dio lugar al devorador. Y mire a quién mandó a matar, a Urías. Qué triste. Y entonces cuando a él le mandan a decir, ¿verdad?, que Urías había muerto, mire las palabras de David, hermano, tan sarcásticas, tan tristes las palabras de David, mi amado hermano, tristes las palabras. Dice 2 Samuel 11:25. Entonces David dijo al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pesar por esto. Le están avisando, mataron a Urías, mataron. No te preocupes, hombre. No, qué terrible. Que no te duela eso. No hay ningún problema, hombre. Dice, no tengas pesar por esto. Hermano, nosotros sí nos debe de doler la caída de la gente. Nos debe de doler los fracasos de la gente. Nos debe de doler cuando a la gente, hermano, le pasan cosas negativas. Nos debe de doler, aunque ya no estén con nosotros, aunque ya no estuvieran con nosotros. Aún así, hermano, te pudieran haber hecho daño, nos pudieran haber hecho daño, pero nosotros no podemos, le digo, permitir que nuestro corazón, ¿verdad?, se vuelva así. No, nosotros debemos decir, no, Señor, condolernos pues. Y fíjese que David al principio lo hacía. David lo hacía. Se recuerda cuando mataron a Saúl, ¿quién fue el que lo lloró? David lo lloró. Pero mire cómo pasó el tiempo, las cosas cambiaron, hermano, le dio lugar al pecado, se abrió la puerta al pecado en su vida, entró, hermano, el pecado, pum, empezó a activar un devorador. Y entonces él dijo, no tengas pesar por esto, porque total, dijo, la espada devora tanto a uno como al otro. La espada, tú no te preocupes, si lo devoraron, pues ni modo, ya lo devoraron, no hay ningún problema. Por eso, hermanos, los estragos después sobre la vida precisamente de David. Pero otra cosa, hermano, por la cual opera el devorador y que el Señor quiere reprenderlo, es porque Job capítulo 18 y verso 13 dice, hermano, la palabra, devora su piel la enfermedad. Mire qué tremendo, hermano. Devora su piel la enfermedad. Devora sus miembros el primogénito de la muerte. A mí no se me olvida, hermano, no se me olvida cuando el Señor me habló de esto. Y me empezó a hablar, hermano, de tener cuidado precisamente con este hermano devorador que opera a través de la enfermedad. Y me recuerdo cuando me empezó a hablar, no te dejes, repréndelo, porque este viene a devorar tu salud, porque este viene a devorar tus miembros, porque este viene a mutilar. Y que el Señor lo reprenda, hermano, en el nombre de Jesús. Y vaya, si no, hermano, el Señor reprende, hermano, y el Señor trae sanidad a su pueblo. Aleluya, gloria a Dios. Pero le digo, el devorador se mueve de muchas maneras, mi amado hermano, pero yo tengo que ir adelantando por el tiempo, ¿verdad? El devorador se mueve muchas veces a través, hermano, de demonios. Y hay, hermano, muchas veces le digo, personajes que hay que levantarse en el nombre de Jesús, tomar autoridad sobre los demonios o los espíritus inmundos, hermano, y reprenderlos. Hermano, nosotros tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Usted tiene autoridad, yo tengo autoridad. Usted no tiene que esperar, hermano, que llegue el pastor. No, usted tiene autoridad en el nombre de Jesús.
Mire estos animalitos, hermano, que son figura de eso. Dice primero Salmo 78, 45. Y esos no dejan nada, hermano. Esos no dejan absolutamente nada. Envió entre ellos enjambre de moscas. Acuérdense que hay un personaje que se llama Belcebú, que quiere decir señor de las moscas. Envió entre ellos un enjambre de moscas que los devoraban, y ranas que los destruían. Pero se recuerda cuando Apocalipsis habla, hermano, que de la bestia salieron 3, dice, espíritus en forma de ranas. Entonces aquí lo podemos aplicar, mi amado hermano, que son cosas que tienen que ver con el mundo espiritual. Pero, como le vuelvo a repetir, que el Señor reprenda todo poder de las tinieblas. Mire el Salmo 80, 13. Si quiere leerlo en la pantalla, no sé si lo tiene la servita, pero dice Salmo 80, 13. El puerco montés la devora, y de ella se alimenta todo lo que se mueve en el campo. Está hablando de la viña del Señor y cómo, mi amado hermano, un puerco montés se metió y empezó a devorar aquello. Esto es, hermano, ¿cómo le quiero decir yo? La viña es figura pues de la obra del Señor. Aleluya. ¿Estamos aquí? Bueno, pero mire, pero como le digo, nosotros tenemos que entender cómo cerrar las puertas pues a la pobreza, y cómo hacer, hermano, que se abran las puertas de bendición. Y Dios es bien claro: yo les abriré las ventanas de los cielos, yo les abriré esto. O sea, Dios promete bendición. Pero todo tiene que ver cómo nosotros, hermano, actuemos. Mire este personaje, Lucas 16, 24. Este personaje llama mucho la atención y yo quisiera rapidito verlo. Dice Lucas 16, 24. Este personaje era rico, o este personaje pues tuvo. Escuche esto, yo lo que usted quiero que vea es que este personaje recibió y tenía para ser de bendición, pero él decidió no serlo. Él decidió derrochar por otros lados la bendición que él tenía. Él lo decidió, punto. Y Dios le presentaba las oportunidades para que él pudiera ser de bendición, pero él no quiso. Todos, hermanos, los días él tenía la oportunidad de bendecir a Lázaro. Él lo veía, porque todos los días estaba Lázaro mendigando un pedazo de pan, y el hombre salía, lo miraba, mi amado hermano, y nunca, jamás le quiso auxiliar. Nunca vio a ese Lázaro como una oportunidad para ser de bendición. Usted tiene que ver oportunidades que son de bendición. Usted tiene que aprender a descubrir esas oportunidades en la cual Dios quiere que usted sea de bendición, y Él le va a recompensar por usted ser de bendición. Nosotros le agradecemos en el nombre del Señor Jesús, y le agradecemos también en nombre de todos aquellos que en algún momentito han recibido una ayuda, mi amado hermano, pero porque muchos de ustedes, si no la mayoría, se levantan, hermano, y vienen a depositar para el necesitado, sea una cora, sea, hermano, 10 centavos, sea $1, sea $5, lo que Dios, hermano, le ponga en su corazón. Pero no cabe duda que es una oportunidad para que nosotros, hermanos, sembremos. Dice amén. Pero lo tiene que ver así. Él no lo veía así. Ahora mire, cuando ya se llegó el momentito de que él parte de este mundo, los dos partieron. Ahora, Lucas 16, 24. Ahora están en el otro mundo. Ahora ya partieron, ya no están aquí.
Pero es allá donde se va, hermano, a manifestar muchas cosas también. Entonces dice que cuando se aparecen y gritando dijo, el rico, gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Ahora mire esta palabra, hermano, que me impresionó. Pero Abraham le dijo: hijo, recuerda, hijo, recuerda. Escuche esto. Esto te demuestra que en la otra vida te vas a acordar de todas las oportunidades que tuviste de ser de bendición. Te vas a acordar. No es que uno no se vaya a acordar. No, ya no se va a acordar uno. Te vas a acordar de todo. Te vas a acordar de cómo te llamabas, dónde vivías, quién era tu familia. Te vas a acordar si tienes hermanos, si tienes todavía papás vivos. Te vas a acordar. De todo te vas a acordar. Porque ahí le está diciendo: hijo, acuérdate, acuérdate. ¿De qué? Acuérdate. Tú tuviste. Tú no es que no tuviste, tú tuviste. ¿Sí me explico? Miren lo peligroso, pues. Acuérdate, acuérdate, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes. Ahora, ¿qué hiciste con lo que recibiste? Eso ya es responsabilidad tuya. ¿Qué hizo el pródigo cuando recibió sus bienes? Los fue a derrochar, los perdió, hermano. Nunca hizo nada bueno con ellos, ¿verdad? Pero recibió sus bienes. Entonces aquí le dice: tú recibiste tus bienes. Y este Lázaro igualmente recibió males. Pero ahora aquí se está manifestando algo. Pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Ahora el tipo reacciona. Cuando él reacciona, mi amado hermano, se da cuenta que cometió un gravísimo error. Pero ¿sabe qué hace? Automáticamente no quiere que sus hermanos lleguen ahí. No quiere. Él dice: ok, yo cometí un error, pero que mis hermanos no vengan a este lugar. Entonces él reconoce que tiene 5 hermanos que es muy probable que vayan a ese lugar. Qué tremendo. Entonces como que él dice: es que mis hermanos tienen el mismo problema que yo y yo no quiero que ellos vengan aquí. Entonces mire lo que dice. Pues sigamos otro poquito. 16:27. Entonces les dijo: te ruego, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre. Hermano, ¿cuántos reconocen que esta es la casa del Padre? Esta es la casa del Padre. Y él está diciendo: te ruego, envíalos a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga. Tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan a este lugar. Qué tremendo. Hermano, véame solo como alguien que le está, hermano, ministrando y previniendo. Aprendamos. Estas cosas son, hermano, elementales, que las aprendamos, ¿verdad? A modo que los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Qué tremendo. Pero él fue el que escogió, pues, este hombre rico, porque nunca entendió en ser de bendición.
Usted sí entiende, ¿verdad? Bueno, como usted sí entiende, siervita, le vamos a bajar al siervo, no sé si los tienen apuntados, pero vamos a adelantar un buen poquito por causa del tiempo. Escuche esto, rapidito, vamos a ver algo. Una de las cosas que usted tiene que entender, hermano, mi propósito no es atacarlo. Mi propósito no es venir, hermano, a señalarlo. No. Ese no es mi propósito. Mi propósito es enseñarle y prevenirle. Ese es mi propósito. Enseñarle, prevenirle y que usted entienda y tome la actitud correcta. Mire esto. Cuando Elías, Dios le dice: quiero que vayas a la casa de una viuda. Y esa viuda es una viuda que está en pobreza. Pero yo te voy a llevar a esa casa de esa viuda con un propósito. El propósito es que tú seas de bendición y que tú le enseñes a ella. Si ella te cree la palabra y si ella hace lo que yo estoy ordenando a través de ti, dile a ella que nunca le va a faltar nada a ella. No le va a faltar harina, no le va a faltar aceite, no le va a faltar agua, no le va a faltar nada. Pero tú, Elías, eres el encargado de irle a enseñar. Entonces es bien delicado, porque Elías es el encargado de irle a enseñar, pero al mismo tiempo que le va a enseñar, se ve en la situación tan, pero tan, hermano, incómoda de tenerle que pedir. Y eso es incómodo, muy incómodo. Para Elías era incómodo, más viendo a la viuda pobre, más cuando le dice: dame, y ella le dice: no tengo nada. Vive Jehová y vive tu alma, que no tengo nada, y lo único que tengo, lo tengo precisamente para echarme mi último bocadito, porque dice, ¿verdad?, ella que se va a morir. Entonces, qué tremendo, qué incómodo para él. Ahora, leámoslo rápido, así que no sé si aquí lo voy a poner en la pantalla, pero dice 1 Reyes 17:9: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate ahí. He aquí que yo he mandado a una viuda de ahí que te sustente. Él se levantó, se fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, aquí ahí estaba una viuda recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Él sabe que no hay agua. Él sabe, hermano, que agua no hay, pero consígueme un vaso. Pero acuérdense que Jesús dijo: cualquiera que dé un vaso de beber no perderá su recompensa. Consígueme un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella le respondió: vive el Señor, vive tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo un trozo de leña para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que comamos y muramos. Entonces le dijo: no temas, ve, haz como has dicho. Pero primero, esas palabras, qué duras, hermano, qué duras, que la mujer le está diciendo: estoy preparando algo para morirme. Está bien, si quieres muérete, pero antes de morir, primero hazme una pequeña torta de eso y tráemelo, y después vas a hacer para ti y para tu hijo. Ahora, pero mire esto, mire por qué la mujer obedeció. Aquí está la clave. Aquí es donde, hermano, usted tiene que abrir su corazoncito, porque mire esto, pues, verso 14, 1 Reyes 14: porque así dice el Señor, Dios de Israel. Así dice el Señor. Esto no es mío. Esto no es que yo me vengo a aprovechar de ti.
Esto no es que yo vengo, ¿verdad?, a quererte quitar. No, porque cuando yo necesité, Dios envió cuervos. Dios envió cuervos. Lo que pasa es que Dios te quiere sacar de este momento en que estás y Dios te quiere proveer. ¿Sí me explico? Así dijo el Señor. Y entonces dice ahí, ¿verdad?, que lea la promesa, verso 15. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Aleluya. ¿Sí me va a entender? Va. Pero escuche esto que termino con esto. Termino con esto. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que si nosotros queremos, como le decía la vez pasada, que Dios nos dé las riquezas verdaderas, nosotros tenemos que aprender la fidelidad en lo que Él considera poco. Lo que Él considera poco, te decía la vez pasada, es precisamente lo económico. Eso es lo que Él considera poco. No estamos hablando, como le decía, de sueldos, si alguien gana $20 y el otro gana 300 y el otro 500. No, Él no está hablando de cantidad de dinero. Él está hablando, le repito, que lo que Él considera poco es precisamente lo monetario. Sea, hermano, la cantidad que sea, para Él eso es lo poco. Si uno aprende a ser, hermano, fiel en lo poco, entonces Él dice: yo te voy a dar las riquezas verdaderas. Yo te voy. Entonces en Lucas 16:11 dice: por lo tanto, si habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas, ¿quién os confiará? ¿Qué dice? Las riquezas verdaderas. Entonces, cosas que Dios le llama riquezas verdaderas. Entonces, ¿qué es lo que usted debe de anhelar? Las riquezas verdaderas. Yo anhelo también la bendición temporal. No crea usted que yo soy lento. No. Yo anhelo la bendición temporal. Yo anhelo las riquezas que Él considera injustas. Yo también las deseo, pero las deseo para ser de bendición al reino de Dios y para ser de bendición en invertir al reino de Dios. Claro que yo sé que automáticamente el hermano me da para que yo también goce de esa bendición, pero yo entiendo la mentalidad con la cual Dios me quiere bendecir. Entonces Él dice: si tú entiendes eso, yo te doy lo verdadero. Y aquí es, hermano, mire, donde es tan lindo, porque cuando uno entiende ese principio, Dios te empieza a confiar cosas que Él le llama verdaderas y que no tienen que ver con economía, pero tienen que ver con cosas tan preciosas, hermano. Le voy a decir solo una cosa. Le voy a decir. Juan 6:32. Una sola cosa le voy a decir. Dejamos otras para otra ocasión, o me pide mis apuntes y se los regalo. Mire esto. San Juan 6:32. Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da. ¿Qué dice que da Él? El verdadero pan del cielo. Mi amado hermano, no es lo mismo, hermano, que Dios le confía a alguien el verdadero pan del cielo, porque mucha gente puede hablar de la Biblia y mucha gente habla de la Biblia y mucha gente, hermano, dice cosas de la Biblia,
pero no toda la gente tiene el verdadero pan del cielo, porque mucha gente no tiene el respaldo de Dios, mi amado hermano. Es más, la palabra que predican no va respaldada, y no va respaldada, hermano, porque la gente tiene un principio de infidelidad. Pero cuando la gente, hermano, tiene principios de fidelidad, hermano, entonces Jesús dijo: mi Padre les va a confiar las riquezas verdaderas. Y eso es verdadero, hermano. Eso. Yo, hermano amado, no cambio la riqueza de la palabra, ni la riqueza de la enseñanza, no la cambio, hermano, por nada. ¿Sí me explico? Para mí es más valioso, hermano, ver cuando Dios me da testimonio de que Él en su misericordia me ha permitido tener un pan que, hermano, hace cosas dentro de aquellos que se lo comen. Me demuestra, mi amado hermano, a través de testimonios. Mire, yo me asombro, hermano. Ahora le digo, este mes que salí, que fui a diferentes iglesias, hermano, mire, la gente no sabe lo que le hace a uno, pero había gente que llegaba en Washington, en Pandel, diferentes. Había gente que llegaba y me decía: hermano Víctor, él decía, no se acuerda de mí, ¿verdad? No te conozco. Le digo: pues la verdad, perdóname, no te conozco. Le digo: usted no me conoce a mí, me dijo, pero yo lo conozco a usted. Yo lo oí predicar, me dijo, hace 8 años. Y usted predicó y usted dijo esto. Y me empezó a recordar el mensaje. Hermano, esa palabra me impactó tanto mi vida, que no se me olvida. Y hermano, me pide como que tuviera mis apuntes, ¿no? Y voy y le digo a otro lugar, igual: hermano Víctor, ¿se recuerda cuando usted llegó por primera vez a este lugar? Le digo: no me acuerdo la fecha exacta, le digo, pero sí sé que fue hace muchos años. Hermano, usted predicó de las aves. Usted predicó de las aves y usted dijo de esto. Me topé con otro y me vuelve a decir lo mismo, hermano. Me dice: usted predicó de los peces. Yo me acuerdo de los pececitos, de las aves, de esto. Dije yo: Dios del cielo, sí, eso lo prediqué hace años, añales. Pero, hermano, la palabra, ¿verdad?, hace un efecto en la gente. La palabra se queda grabada para siempre dentro del corazón de los oyentes. Ese es el verdadero pan que yo prefiero tener. Ese es el pan que yo prefiero tener y que usted debe de tener. Pero le digo, son parte de los beneficios de Dios. Dios no quiere que nosotros estemos, hermano, amolados. No, Dios no lo quiere. Dios dice: yo reprenderé por ustedes al devorador. Lo voy a reprender por ustedes, porque el propósito de Dios es nuestro bienestar. ¿Dice amén? Aleluya. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Nuestro bienestar. Pero pongamos por obra los principios de Dios. Dijo el Señor en Jeremías 36:16: por lo tanto, todos los que te devoran serán devorados. Todos los que te devoran serán devorados. Y todos tus adversarios, todos ellos irán al cautiverio. Todos los que te saquean serán saqueados, y a todos los que te despojan los daré al despojo, porque yo te devolveré la salud. Pero cuando Él devuelve salud, no solamente salud física, salud espiritual, salud, hermano, emocional, y salud aún, hermano, en nuestra economía. Levante su mano. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde, papito lindo, reconocemos que tú eres
Señor, el que nos bendice, el que trae para nosotros grandes, grandes beneficios, Señor. Padre del cielo, te agradezco con todo el corazón todo lo que hasta el día de hoy, en tu infinita misericordia, yo he recibido de ti, Señor. Yo he recibido, Señor. Porque hasta el día de hoy, nada me ha faltado. Tus buenas palabras se han cumplido, Señor, en mi vida. Tus buenas palabras. Me has bendecido para que yo pueda ser de bendición. Así como le dijiste a Abraham, te bendeciré y serás de bendición. Créalo, crea esta palabra. Te bendeciré, pero crea esta otra parte también y serás bendición. Esa es la parte que más debe de permitir que llegue a su alma. Porque yo sé que la parte que yo le diga, dice el Señor, te bendeciré. Yo sé que todos la recibimos abiertamente, mis amados hermanos. Pero la segunda parte que es, y serás bendición. Ahí es donde batallamos nosotros los humanos. Ahí es donde batallamos. Pero si lo podemos entender y no olvidarnos de ninguno de sus beneficios y decir, Señor, todo lo que tengo tú me lo has dado, todo lo que tengo, todo lo que tengo me lo has dado. Hermano, todo lo que tenemos, Él nos lo da. A mí no se me olvida cuando hace unos 10 años el Señor me habló y me explicó por qué me había traído hace 28 años o 29 años a este país. Y me recuerdo que estaba en Guatemala con mi familia cuando Dios me habló y me empezó a enseñar. Y me habló de José. Y me dijo, ¿te recuerdas por qué José se fue de su familia? Y yo le llevé lejos, a una tierra lejana, lejos de su familia. Porque era la única manera en la cual él iba a poder ser de bendición a los suyos. Estando con la familia, no lo iba a lograr. Yo lo llevé, lo agarré y me lo llevé a una tierra que él no conocía, la tierra de Egipto. Lo llevé al extranjero para que fuera de bendición. ¿Sabes por qué tú estás aquí en el extranjero? Para que seas de bendición. Por eso estás aquí. ¿Sabes por qué Dios te va hasta la oportunidad de que estés legal? Porque vas a poder ser de más bendición todavía. No lo veas. Ah, qué bueno, voy a poder ir ya a mi país. Qué bueno eso. Pero eso no es
Lo principal es que Dios quiere que entiendas que Él quiere que seas de bendición. Y si algún día llegaras a regresar a tu tierra ya legal, que llegaras, hermano, con bendición, con bendición, con bendición de la palabra, a decirles: yo no era nada cuando Él me tomó. Hoy estoy allá, pero porque Dios quería tocar mi vida, cambiar mi corazón y enriquecerme con su palabra primeramente. Y yo les traigo la bendición de la riqueza de la palabra, la riqueza del conocimiento del Señor. Claro que me ha bendecido también para traerles una bendición material. Pero lo que Dios quiere es que les ministre la bendición, la verdadera riqueza. Ministrar la verdadera riqueza. Oh, mi hermano, no te olvides de ninguno de los beneficios. No te olvides. Seamos agradecidos con Dios. Seamos agradecidos. Y si por algo te digo, se abrió una puerta al devorador. Padre, en esta noche, tarde, tomamos autoridad, Señor, la autoridad de tu palabra. Y declaro lo que tu palabra dice, mi Dios amado. Tu palabra dice: todos los que te devoran serán devorados. Y así, Señor, como la vara de Aarón y la vara de Moisés devoraron, Señor, las varas del enemigo. Declaro en esta tarde, Señor, que por la autoridad de tu palabra, todo devorador sea devorado, Padre del cielo, sea destruido en esta tarde. Devoradores de la salud sean devorados, Señor, y no quede nada de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Devoradores, Señor, que han venido para devorar a tu pueblo y que nosotros muchas veces, Señor, nos hemos prestado para que nuestra boca sea el instrumento, Señor, de devorar y mordernos los unos a los otros. Hoy cambiamos de actitud y declaramos que nuestra boca no va a ser para devorar, que nuestra boca va a ser para bendecir, Dios eterno. Hoy declaramos, Señor, que el devorador no se comerá más nuestra semilla, sino que nuestra semilla, Señor, servirá para ser sembrada en tu buen terreno y para que produzca y lleve frutos, Señor, de bendición. Que el día de mañana, Señor, esa semilla, papito lindo, que yo planté, que yo sembré, Padre del cielo, se ve una cosecha de almas. Se ve una cosecha, Señor. Una cosecha. Y sé
Señor, que tú eres el que recibe mi siembra. Gracias por los beneficios que hasta el día de hoy nos has dado, por todos los que nos darás. Gracias por mis hermanos en el nombre de Jesús. Gracias. Bendícelos, Señor. Bendiga a su hermano. Dile: te bendigo, te bendigo, te bendigo. Dile: te bendigo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro la bendición sobre tu vida. Declaro la bendición sobre tu vida. Declaro la bendición sobre tu vida. Aleluya.